Hola amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Scientia. Hoy exploraremos los 10 deportes extremos más peligrosos del mundo. Antes de empezar, recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal. Comencemos. 10. El surf de olas grandes. Es una disciplina dentro del surf en la que los surfistas experimentados reman o son remolcados hacia olas de al menos 6,2 metros de altura. Los tamaños de la tabla necesarios para surfear con éxito varían según el tamaño de la ola y la técnica que usa el surfista para alcanzarla. Una tabla más grande y más larga permite al surfista remar lo suficientemente rápido como para atrapar la ola, y tiene la ventaja de ser más estable, pero también limita la maniobrabilidad y la velocidad de surf. Una de las muertes más recientes que se conocen en el surf de olas grandes se produjo en 2011. Sean Miloski quedó atrapado bajo un bloque de 2 olas tras intentar desafiar una ola de 18 metros junto a Half Moon Bay, en California. 9. El wingsuit. Paracaidismo con traje de alas. Saltos desde aviones o acantilados a miles de metros del suelo. El wingsuit está diseñado para permitir una velocidad media en caída libre de unos 550 km por hora. Este deporte es tan peligroso que su propio inventor murió practicándolo en 1912. Saltó desde la Torre Eiffel para probar su nuevo traje de pájaro, cayendo desde una altura de 986 pies. Sin embargo, los seguidores de este deporte siguieron fabricando trajes de alas cada vez más técnicos. Los numerosos intentos de perfeccionar los trajes se han saldado con numerosas víctimas mortales, y desde 2002, se calcula que más de 87 personas han perdido la vida. A medida que aumentaba la popularidad del vuelo con traje aéreo, también lo hacía el número de accidentes relacionados con este deporte. 8. Las justas medievales. Del inglés jousting, son juegos de guerra, fiestas de armas de origen medieval. Los caballeros se desafían a lomos de un caballo con lanzas con el objetivo de desbancar a su oponente. Originalmente eran batallas entre dos caballeros que se celebraban para resolver conflictos políticos. A partir de mediados del siglo XVI, perdieron esta función, conservando únicamente los aspectos fastuosos y espectaculares del deporte, con armaduras pesadas y elaboradas. Las justas medievales no son un deporte olvidado y se siguen practicando hoy en día, por ejemplo durante las recreaciones medievales. Hay cursos reales que te transportan atrás en el tiempo y te enseñan a ajustar como un auténtico caballero medieval. 7. Heli-esquí. Esquí fuera de pista utilizando un helicóptero para ascender a la montaña. Caro y nada respetuoso con el medio ambiente. El heli-esquí causa daños a la fauna local, ya que favorece la formación de aludes, que provocan daños considerables en la zona. De hecho, su práctica en Europa se ha restringido a algunas zonas concretas. El mayor peligro para los que practican el heli-esquí no es precipitarse a velocidades vertiginosas por pendientes de hasta 50 grados y desniveles de 2000 metros. El mayor peligro son las avalanchas, por lo que quienes practican este deporte pueden ser arrastrados por ellas y quedar sepultados. En 1991, un grupo de 12 helicópteros exploraba las montañas de la Columbia Británica cuando una avalancha arrasó el grupo, matando a 9 de ellos. 6. La tauromaquia. Las corridas de toros son un deporte antiguo. Hay pinturas que datan del año 2000 a.C. que representan a jóvenes cretenses saltando sobre los cuernos de un toro. Los entusiastas no lo consideran un deporte, sino una forma de arte mortal. Los matadores son muy hábiles, aprenden gestos complejos y se mueven de tal manera que confunden al toro y acaban matándolo en la embestida. Las corridas de toros se practican en España desde el año 771 después de Cristo, según los registros, desde 1700 han muerto 553 matadores. 5. Cruiking. También conocido como cruiking empinado. Es un híbrido de canoa, kayak y montañismo. Quienes deciden practicar este deporte descienden empinados arroyos de montaña cuyos cursos de agua se alimentan de la nieve que se derrite lentamente río arriba.
Las rutas son de las más peligrosas y es fácil encontrarse con desprendimientos en el descenso. De hecho, a diferencia de los piragüistas o los kayakistas, se requiere un equipo adicional, que puede incluir bolsas de lanzamiento, coderas y bolsas flotantes. Es difícil estimar cuántas muertes al año produce este deporte. Solo sabemos que el número de muertes entre deportistas que practican deportes extremos ha aumentado significativamente. 4. Escalada en solitario libre. Desafía la montaña renunciando a cuerdas, arneses y cualquier otro equipo protector de escalada. La escalada en solitario libre es un tipo de escalada que se practica utilizando únicamente las manos y los pies. Esto significa que cualquier error, por pequeño que sea, puede ser fatal. En agosto de 2014, los visitantes del Parque Nacional de Yosemite fueron testigos de la muerte del escalador Brad Parker, que se precipitó 90 metros mientras practicaba este deporte. Las rutas son investigadas minuciosamente por los alpinistas, ya que quienes se embarcan en estas hazañas deben tener un excelente conocimiento de las técnicas de alpinismo y un altísimo grado de concentración. En 2018, se produjo el documental Free Solo sobre el ascenso de Alex Honnold a la pared rocosa del Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite. 3. Base Jump. Uno de los deportes más extremos del mundo. Saltar desde relieves naturales, edificios, torres y puentes a muy baja altura. Cada segundo es vital. Considere que un saltador que salta desde una altura de 150 metros dispone de 10 a 15 segundos para abrir su paracaídas. El paracaídas tiene una forma especial y se lleva junto con una especie de traje de alas. Aunque pueda parecer similar al paracaidismo, el base jump no es ni remotamente comparable, ya que los saltos se realizan a una altitud tan baja que el riesgo de perder el control del paracaídas es mucho mayor. Es tan peligroso que se ha declarado ilegal en algunos países. Baste decir que entre 1981 y 2018, este deporte causó más de 362 muertes. 2. Parkour. El parkour es una disciplina deportiva que se originó en Francia a mediados de la década de 1980. Consiste en la capacidad de completar un recorrido, superando cualquier tipo de obstáculo con rapidez y eficacia. Los atletas de parkour se mueven generalmente por un entorno complejo, adaptando su cuerpo al entorno, ya sea natural o urbano, sin equipo de asistencia y de la forma más rápida y eficaz posible. Saltan de edificio en edificio, trepan por los lugares más impensables y sin protección ninguna, jugándose la vida. Perder un diente no es nada comparado con todo lo que te puede pasar. El riesgo es evidente y una mala caída puede costarte la vida. 1. El buceo en cuevas. Es uno de los deportes más terroríficos del mundo. Se bucea en busca de cuevas, naturales o artificiales, totalmente sumergidas bajo el agua. Lo único que le impide perderse o ahogarse en el vacío es una lámpara a pilas que puede dejar de funcionar en cualquier momento y dejarle en completa oscuridad, y, junto a esto, una cantidad limitada de oxígeno en sus tanques. El buceo en cuevas es una forma de buceo de penetración, lo que significa que, en caso de emergencia, un buzo no puede nadar verticalmente hasta la superficie debido a los techos de la cueva, por lo que debe nadar todo el camino de regreso. La navegación submarina a través del sistema de cuevas puede ser difícil y las rutas de salida pueden estar a una distancia considerable, lo que requiere que el buzo tenga suficiente oxígeno para realizar el viaje. Más de 500 submarinistas han muerto intentando explorar el complejo sistema de cuevas. El vídeo termina aquí. Recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal.